La puerta principal de la mansión se abrió lentamente, emitiendo un chirrido apenas perceptible. Nadie lo esperaba. Ni el mayordomo, ni la cocinera, ni siquiera el sistema de seguridad estaba preparado para la llegada del dueño de casa, el mismísimo Emiliano Solórzano, uno de los hombres más ricos de todo México. Vestía un traje gris impecable, pero sus ojos, esos ojos intensos y oscuros, delataban algo más que cansancio. Había estado ausente 3 meses, supuestamente en Europa cerrando negocios. Nadie sabía que había regresado sin avisar, ni siquiera su esposa. Era como si quisiera atrapar la vida en su estado más natural o más vulnerable. «No quiero que nadie sepa que estoy aquí», le dijo al chofer en voz baja. «Quiero ver mi casa, tal como es cuando no me espera». El viento de la tarde se coló por los ventanales abiertos del ala este. Desde allí, Emiliano escuchó un murmullo suave. Venía del salón de lectura, un lugar que casi nadie usaba, excepto su hijo, León, de 8 años. Intrigado, se acercó en silencio. Ahí, entre estanterías altas de roble, alfombras de Persia y vitrales que pintaban de colores el suelo, una escena inesperada congeló su corazón. Una joven de piel morena, vestida de uniforme de empleada doméstica, estaba agachada frente a su hijo. No limpiando, no sirviendo café, sino enseñándole a leer en voz alta con una paciencia y dulzura que ningún tutor privado había mostrado jamás. «Muy bien, León. Ahora intenta con esta palabra. Inmensidad», susurró la joven con una sonrisa cálida. León sonrió con timidez. «Inmensidad. ¡Perfecto!», exclamó ella con entusiasmo genuino, palmeándole suavemente la cabeza. «Eres más inteligente de lo que crees. Solo necesitas confiar en ti mismo». Emiliano sintió un nudo en la garganta. Durante años había contratado a los mejores institutos, a psicopedagogos, incluso a un neuropsicólogo creyendo que su hijo tenía alguna dificultad de aprendizaje. Pero ahí estaba, leyendo con fluidez, con seguridad, frente a una joven humilde que, según los registros, ni siquiera tenía estudios universitarios. Su primer impulso fue irrumpir, preguntar, incluso exigir explicaciones. Pero algo en la mirada de su hijo, una mezcla de alegría, orgullo y ternura, lo detuvo. Se quedó quieto, espiando detrás de la puerta entreabierta, sintiéndose como un intruso en su propia casa. El silencio se alargó. Emiliano retrocedió en silencio, subió las escaleras y se encerró en su despacho sin decir palabra. Encendió el viejo tocadiscos que casi nunca usaba. La voz de Chabela Vargas llenó la habitación con una melancolía que calaba los huesos. Y ahí, sentado en la penumbra, se hizo una pregunta que lo descolocó. ¿Cómo es posible que la persona más valiosa en esta casa sea precisamente a quien menos he menado? Esa noche revisó el expediente de la empleada. Mariana Pérez, 23 años, oriunda de Chiapas, sin familia cercana, contratada hace 4 meses tras la renuncia de la anterior sirvienta. Nada destacable en los papeles, pero en los ojos de su hijo, ella brillaba como un ángel. Emiliano decidió investigar más, no por sospecha, sino por algo más profundo, una necesidad inexplicable de entender. Lo que aún no sabía era que Mariana guardaba un secreto, uno que no solo explicaría su conexión con León, sino que sacudiría los cimientos de la familia Solórzano. Y eso apenas comenzaba. A la mañana siguiente, la casa entera volvió a su rutina. Los aromas del desayuno flotaban en el aire. El tintinear de los cubiertos llenaba el comedor y los empleados se movían en silencio, como sombras entrenadas. Emiliano Solórzano, sin embargo, no bajó a desayunar con su familia como de costumbre. Permanecía en su estudio, inmóvil frente a la pantalla de su computadora portátil. Frente a él, el expediente de Mariana Pérez abierto en PDF. Chiapas, sin estudios superiores, sin parientes cercanos, sin redes sociales, murmuró. Demasiado perfecta, demasiado invisible, como si no existiera. Encendió la línea directa con su asistente personal en Ciudad de México. Quiero todo lo que encuentre sobre una tal Mariana Pérez.
Trabaja como doméstica en mi casa. Envíame su expediente médico, registros escolares, todo. Y si no encuentras nada, es que está escondiendo algo. Sí, señor Solórzano. Mientras tanto, en la cocina, Mariana ayudaba a servir el desayuno de la familia, como cada día. Su mirada era serena, sus movimientos discretos, su voz casi inaudible. Nadie la notaba, excepto León. ¿También vas a leer conmigo hoy, Mariana?, preguntó el niño con ojos esperanzados. Mariana se agachó a su altura, con ternura maternal. Claro que sí, pero solo si tú haces tu parte. ¿Leíste los 2 cuentos que te dejé anoche? León asintió con una sonrisa camplia. Emiliano, observando desde la escalera sin que lo notaran, sintió una punzada en el pecho. Su propio hijo había encontrado una figura de guía, de confianza, fuera de su familia. Más tarde ese día recibió la llamada que esperaba. Señor Solórzano, es como usted dijo. Mariana Párez no existe en los registros académicos, ni universitarios, ni en los sistemas de salud. Su CURP es real, pero está vinculada a otra identidad. Al parecer fue modificada hace 4 meses, justo antes de que entrara a trabajar en su casa. ¿Entonces es falsa? ¿O protegida? Un silencio denso. Emiliano giró en su silla de cuero, contemplando el ventanal que daba al jardín. Quiero que me averigües a quién está protegiendo o de quién se esconde. Esa noche, Emiliano entró sigilosamente al ala de servicio. Mariana dormía en una habitación pequeña, sin lujos, decorada con modestia. Sobre la mesita de noche, una única foto enmarcada. Una niña de unos 5 años, abrazada a una mujer mayor, quizás su madre, frente a una casa humilde en San Cristóbal de las Casas. Emiliano sostuvo la foto con cuidado, sin atreverse a moverla. Entonces vio un cuaderno de notas a medio escribir. No era un diario, eran lecciones. Método fonológico para niños con dislexia ligera. Día 8. León mejora en la identificación de sílabas. Aumenta su autoestima al leer palabras de 3 sílabas. Evitar presionar, reforzar con juegos. Felicitar en voz alta. No le falta inteligencia, le falta amor. Las últimas palabras le cayeron como un puñal, porque venían de alguien que no era su madre, ni su maestra, ni su terapeuta. Era de la criada. El día siguiente el clima cambió. No solo el del cielo, que se nubló amenazante, sino el de la casa. Emiliano observaba más, hablaba menos. Los empleados lo notaban. Mariana lo notaba. Después del almuerzo, él la interceptó en el pasillo. Señor Emiliano, ¿desea algo? Su tono era respetuoso, pero sin miedo. Él la miró fijo. Su voz fue baja, grave, controlada. ¿Quién eres en realidad, Mariana? Mariana no respondió enseguida. Parpadeó una vez. Luego bajó la mirada. No por sumisión, sino como quien elige sus palabras con cuidado. Alguien que no quiere hacerle daño a su familia. ¿Y por qué mi hijo confía en ti más que en todos los doctores que contraté? Ella sostuvo su mirada esta vez y respondió sin dudar. Porque no lo miro como un problema. Lo miro como un niño que solo necesita ser escuchado. Silencio. Un silencio tan profundo que ni el eco del pasillo se atrevió a interrumpirlo. Esa noche Emiliano cenó solo en su despacho. No con enojo, con reflexión. Y mientras partía el pan con las manos, recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño. Los verdaderos maestros aparecen cuando dejas de buscar títulos y empiezas a buscar corazones. Y entonces lo supo. Mariana escondía algo, pero no era un crimen, era un propósito. Lo que Emiliano aún no imaginaba es que esa joven tenía una conexión con su pasado que estaba a punto de romper todo lo que creía saber sobre su propia familia. Una semana pasó. Mariana siguió trabajando como siempre, puntual, silenciosa, eficiente.
Pero Emiliano ya no era el mismo. Algo en su interior se había abierto, o mejor dicho, se había roto en silencio. Comenzó a pasar más tiempo en casa. Observaba a su hijo con una ternura que antes no mostraba. Descubría pequeños gestos que había ignorado. Cómo León arrugaba la nariz cuando pensaba. Cómo contaba en voz baja los pasos desde la puerta al comedor. Y sobre todo, cómo se transformaba cuando estaba con Mariana. No era la criada, era su refugio. Una tarde, el mayordomo se le acercó en voz baja. «Señor Solórzano, encontramos una caja vieja en el sótano durante la limpieza de archivos. Es del año 98. Lleva su nombre, pero estaba en el ala cerrada de la casa antigua». Emiliano frunció el ceño. «Del 98. Su padre aún vivía entonces». «Llévala a mi estudio. Nadie más la toca». Esa noche, cuando todos dormían, Emiliano abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, carpetas amarillas, fotos en blanco y negro, y una carta sellada con lacre rojo. En el reverso, escrito a mano: «Solo abrir si la historia se repite». Su corazón se aceleró. El sello estaba intacto. Lo rompió. «Querido hijo, si estás leyendo esto, es porque alguien ha vuelto. Y quizás no comprendas qué papel juega en tu vida. Yo tampoco lo comprendí a tiempo, hasta que fue demasiado tarde. Hace años, antes de que nacieras, hubo una mujer en esta casa. Joven, humilde, de Chiapas también. Se llamaba Ana Pérez. Ella no era una criada común. Tenía una inteligencia sutil, un corazón inquebrantable. Cuidó de mí cuando estuve enfermo y me enseñó a ver el mundo con otros ojos. Pero cometí un error. Me dejé llevar por los prejuicios, por la presión social, y la alejé. Años después supe que había tenido una hija. Nunca supe su nombre, solo que llevaba el apellido Pérez. El papel temblaba entre los dedos de Emiliano. Su respiración era agitada, sus labios secos. No cometas el mismo error que yo. Si una joven llamada Pérez vuelve a esta casa, no es casualidad, es destino. Firmado, Eduardo Solórzano. Su padre. Emiliano se quedó sentado durante horas. El rostro de Mariana apareció en su mente como un destello ardiente. Su forma de mirar a León, la manera en que tocaba los libros como si fueran tesoros, la dignidad con la que caminaba, incluso cuando otros la ignoraban. No era la criada, era su refugio. Al día siguiente, sin decir palabra, Emiliano viajó solo a Chiapas. Dijo que era un viaje de negocios, pero en realidad fue a buscar la verdad. En San Cristóbal, caminó por callejones de piedra, preguntó a vecinos ancianos, visitó archivos parroquiales y finalmente, en una pequeña iglesia escondida entre montañas, encontró lo que buscaba: el acta de nacimiento de Mariana Pérez. Madre, Ana Pérez. Padre, desconocido. Año de nacimiento, 2001. Lugar, Comunidad El Mirador. Emiliano apretó los dientes. Sintió rabia, vergüenza y algo más profundo: remordimiento heredado. Papá, ¿cómo pudiste ignorar esto? Esa noche, en la soledad de su hotel, Emiliano escribió una carta a Mariana. Quería decírselo todo. Quería pedir perdón por una historia que él no escribió, pero que llevaba su apellido. Pero cuando terminó la carta, no pudo firmarla. No todavía, porque aún quedaba una pregunta más dolorosa. Ella lo sabe. ¿Mariana sabe quién es? Y si lo sabe, ¿por qué vino a esta casa? ¿Por León? ¿O por justicia? De regreso en la mansión, Emiliano caminaba por los pasillos como si cada pared susurrara secretos. Todo parecía igual, pero para él nada lo era. La mirada de Mariana, su voz, sus silencios. Ahora todo tenía otro peso. ¿Sabía quién era él? Él decidió no confrontarla todavía. Primero, la probaría.
Un martes por la mañana, mientras Mariana ordenaba la biblioteca, Emiliano entró con una taza de café y una actitud calculadamente casual. ¿Puedo hacerte una pregunta, Mariana? Ella se giró, con un libro aún en las manos. Claro, señor. Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida completamente, ¿lo harías? Digamos, descubrir que en realidad vienes de una familia poderosa. Mariana no respondió de inmediato. Cerró el libro. Lo colocó con cuidado en su sitio. No lo sé, señor. Supongo que depende de la intención con la que venga esa verdad. ¿Intención? Sí, hay verdades que liberan y verdades que destruyen. Sus palabras eran sencillas, pero le cayeron a Emiliano como una revelación. Entonces, sí lo sabe. ¿O solo está hablando en abstracto? Esa noche, Emiliano convocó una reunión en su despacho. Solo estaban él, Mariana y el notario de la familia. No te asustes, esto no es para despedirte, bromeó con una sonrisa torcida. Mariana, en cambio, se mantuvo firme. Solo sus ojos delataban un atisbo de inquietud. Quiero proponerte algo. Sé que no tienes estudios universitarios, pero me gustaría ofrecerte una beca completa, donde tú quieras, incluso en el extranjero. Solo tienes que aceptar. La oferta era demasiado generosa, demasiado repentina. Mariana frunció el ceño. ¿Y por qué yo? Porque tienes talento, porque eres inteligente y porque tal vez mereces más de lo que esta casa puede darte. Silencio. Ella lo miró, largo, hondo. ¿O esto es una forma elegante de apartarme del niño?, preguntó con un tono suave pero afilado. Emiliano tragó saliva. Estaba claro. Ella también lo estaba probando a él. Claro que no. León te adora. Y yo también te estoy empezando a admirar. Mariana sonrió levemente sin dejar de observarlo. Gracias por la oferta, señor, pero no puedo aceptarla. Al menos no todavía. ¿Por qué no? Porque vine aquí a cerrar algo, no a huir de ello. Esa noche Emiliano volvió a abrir la carta de su padre. La leyó 1, 2, 3 veces, y entonces notó algo que antes había pasado por alto. En la parte inferior del sobre, apenas visible con tinta desvaída, una línea escrita a mano. Si ella vuelve, cuídala como yo no supe hacerlo. 3 días después, ocurrió lo inesperado. León se enfermó repentinamente. Fiebre alta, escalofríos, dificultad para respirar. El pediatra llegó de inmediato. Diagnóstico: infección viral aguda. Requiere reposo, medicamentos y tranquilidad absoluta. Pero León, en medio de su delirio febril, gritaba por Mariana, no por su madre, no por sus niñeras, solo Mariana. Mariana, no me dejes, no me lleven con esos doctores, quiero leer contigo. Emiliano, conmovido, rompió su silencio. Quédate, por favor, él te necesita más que a nadie ahora. Mariana entró en la habitación, tomó la mano del niño y empezó a contarle una historia, una fábula inventada. Su voz era suave, rítmica, como un río que calma la tormenta. Y entonces, mientras le pasaba un paño húmedo por la frente, León murmuró entre sueños: ¿me vas a dejar como a tu papá te dejó a ti? Mariana se congeló. Emiliano, que estaba detrás de la puerta,
también. ¿Qué acaba de decir? ¿De dónde sacó eso? Mariana lo besó en la frente sin responder, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y Emiliano lo supo. Ella sabía exactamente quién era él. Y aún así, se había quedado en silencio. Esa noche Emiliano bajó al sótano. Buscó entre los documentos de la empresa familiar, expedientes antiguos, donaciones olvidadas, correspondencias viejas. Y ahí encontró lo que no esperaba. Una carta dirigida a Ana Pérez, madre de Mariana, firmada por su padre, fechada en 2002. Gracias por no manchar el apellido Solórzano, por criarla con dignidad lejos de esta casa. Te prometo que si algún día ella regresa, yo o mi hijo sabremos honrar tu sacrificio. Emiliano apretó la carta contra su pecho y comprendió que el destino, de alguna manera misteriosa, había puesto esa deuda sobre sus hombros. Ya no podía esconderse, ya no podía probarla. Tenía que elegir: proteger el apellido o reivindicar a la hija olvidada. La salud de León mejoró en los días siguientes. Su fiebre bajó. Volvió a comer, volvió a reír y, sobre todo, volvió a leer con Mariana. Pero la calma era engañosa, como la superficie de un lago justo antes de una tormenta, porque Isabela, la esposa de Emiliano, lo había notado todo. Ella era una mujer de mundo, elegante, de presencia firme, sabía leer silencios, detectar miradas, y hacía semanas que algo no encajaba. El marido más distante del planeta, Emiliano Solórzano, de pronto estaba más presente, más pensativo y demasiado pendiente de una empleada. Y su hijo ya no le pedía a ella que lo acostara. No quería ni a su madre, ni a la nana, ni al tutor privado que cobraba miles de pesos al mes. Solo quería a Mariana. Una noche, durante la cena, el volcán estalló. Estaban los tres: Emiliano, Isabela y Mariana, quien fue invitada casualmente a sentarse a la mesa bajo pretexto de agradecer su ayuda con León. El ambiente estaba tenso, casi irrespirable. Así que, Mariana, empezó Isabela, cortando su carne con demasiada fuerza. Mi hijo está obsesionado contigo. Es curioso. Solo intento ayudarlo, señora, respondió Mariana con voz serena, sin levantar la mirada. ¿Ayudarlo? ¿O reemplazarnos? Isabela, intervino Emiliano con tono seco. No, Isabela, es que quiero entender cómo una chica sin estudios, sin experiencia profesional, ha logrado lo que ni 3 especialistas pudieron hacer con León. ¿Cuál es su secreto? Mariana levantó la vista por fin. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban verdad. Mi secreto, señora, es que yo lo escucho. No le grito, no lo comparo, no lo presiono. Solo lo veo como un niño que necesita tiempo y afecto. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Isabela dejó el cuchillo. Se recostó hacia atrás con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué conveniente! Has encontrado tu lugar en esta casa, y ahora pareces tener más poder que yo. No estoy aquí por poder, señora. Estoy aquí por León. ¿Y por qué viniste aquí en primer lugar? ¿Fue casualidad? ¿O sabías perfectamente a qué casa venías? Mariana tragó saliva. Emiliano tensó el rostro. Su corazón golpeaba como un tambor. Basta, Isabela. Esto se terminó. Pero no, aún no. Isabela se puso de pie, caminó lentamente hacia Mariana. Voy a decirlo claro. No confío en ti.
No me importa si León te adora. No me importa si Emiliano te admira. Esta es mi casa y no permitiré que una criada, por más noble que se pinte, venga a remover secretos del pasado. Mariana la miró directo a los ojos. Entonces, no debería haber dejado esos secretos enterrados tan superficialmente. ¡Boom! Emiliano se quedó de piedra. Isabela palideció. ¿Qué dijiste?, susurró. Mariana se levantó con elegancia, respiró hondo y respondió con una voz baja, pero firme. Usted sabe perfectamente a qué me refiero. A la carta. A la mujer que su esposo jamás olvidó. A la hija que nunca fue reconocida. Silencio. Isabela retrocedió un paso. Emiliano apretó los puños. Mariana dio media vuelta y salió del comedor. No corriendo, no derrotada, como quien ha soltado una bomba que ya no necesita explicar. Esa noche, en la habitación principal, la tensión entre Emiliano e Isabela era una cuerda a punto de romperse. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó ella, sin mirarlo. Desde hace unos días. ¿Y no pensaste decírmelo? ¿Para qué? ¿Para que volvieras a enterrarlo todo? Es una amenaza para esta familia. Es sangre de esta familia, gritó Emiliano por primera vez en años. Silencio. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Isabela, con la voz temblorosa. Lo que mi padre no tuvo el valor de hacer. Reconocerla, protegerla, y si es necesario, compartir lo que por derecho le pertenece. Esa misma noche, Mariana se encerró en su habitación. Abrió un pequeño baúl de madera que había escondido bajo su cama. Dentro estaba la última carta que su madre le escribió antes de morir. Si algún día entras a esa casa, no lo hagas con rabia. Hazlo con memoria. No para reclamar, sino para sanar. La verdadera justicia no es venganza. Es verdad acompañada de compasión. Una lágrima resbaló por su mejilla. Lo estoy intentando, mamá, pero no es fácil. Lo que Mariana no sabía es que en ese mismo instante alguien más había escuchado toda la conversación desde el pasillo. Y esa persona tenía otros planes. A la mañana siguiente, la mansión Solórzano despertó diferente. El sol brillaba como siempre. Los jardineros regaban las plantas. La cocinera preparaba café. Pero el aire estaba enrarecido. Todos los empleados hablaban en susurros, miraban a Mariana de reojo. Nadie le decía nada, pero todos sabían algo había cambiado. ¿Dicen que la criada en realidad es familia del patrón? ¿En serio? ¿Y entonces qué hace barriendo el suelo? Quizás está esperando heredar. O quizás está aquí para destruirlo todo desde dentro. Los rumores corrieron como pólvora y no tardaron en llegar a la prensa. 2 días después, la portada de una revista sensacionalista apareció en todos los kioscos. La hija ilegítima del Imperio Solórzano, Mariana Pérez, rompe el silencio. La noticia voló por redes sociales, foros, columnas de chismes. Empresarios rivales aprovecharon para atacar la credibilidad de Emiliano. Las acciones de su conglomerado cayeron un 12% en una sola mañana. Y lo peor, Mariana no había hablado con nadie. ¿Cómo demonios llegó esto a la prensa?, gritó Emiliano en su despacho, lanzando la revista contra la pared. Alguien nos escuchó, o alguien buscó destruirnos desde dentro, dijo Mariana con voz controlada, pero con los ojos inflamados. ¿Crees que fue Isabela?, preguntó él. Mariana no respondió, porque no tenía pruebas, pero sí, intuición. Esa tarde Emiliano convocó una reunión urgente del consejo directivo. Mariana no fue invitada, pero su nombre estuvo en cada oración. No podemos permitir que una mujer sin apellido, sin historial empresarial, interfiera en la sucesión. Los medios ya están diciendo que Emiliano piensa cederle parte del holding. Es una locura. Que se someta a una prueba de ADN. Si es realmente parte de la familia, que lo demuestre. Mientras tanto, Isabela sonreía en su habitación, hablando por teléfono. ¿Lo ves? La dejé hablar demasiado, y ahora se ahogará con sus propias palabras. Del otro lado de la línea,
Una voz masculina contestó: «El golpe está dado, pero cuidado, Emiliano no es tan ingenuo como antes, y la chica no es tan débil como parece. Débil o no, ya nadie la va a creer». Esa noche, Mariana recibió un sobre bajo su puerta, sin remitente. Dentro, una foto antigua. Su madre, Ana Pérez, abrazada a un hombre mayor. El rostro estaba cortado, pero Mariana lo reconoció al instante. Era Eduardo Solórzano, su abuelo. Y junto a la foto, un recorte de periódico, fechado en 2002. Escándalo en los Solórzano. Rumores de un hijo fuera del matrimonio sacuden la cúpula empresarial. Eduardo lo niega todo. Mariana cayó de rodillas. Han intentado borrar nuestra existencia desde siempre. Y ahora quieren enterrarme de nuevo. Pero esta vez no me quedaré en silencio. Al día siguiente fue directamente al despacho de Emiliano. Colocó la foto sobre el escritorio. «Tome, esta es la prueba que usted necesita». Él la miró confundido. «¿De dónde sacaste esto?» «Alguien quiere que caigamos y me está obligando a elegir. O me escondo, como lo hizo mi madre, o levanto la cabeza y peleo». Emiliano tomó la foto. La observó largo rato. Luego levantó la vista. «Entonces, peleemos juntos». Horas después, Emiliano convocó una rueda de prensa. Periodistas, cámaras, micrófonos, todo estaba preparado. Mariana estaba detrás del escenario, nerviosa pero erguida. Cuando Emiliano subió al podio, el murmullo de la sala se apagó. Y entonces dijo: «Hoy vengo a hablar, no como empresario, sino como hombre, como padre, como hijo y como alguien que ha vivido demasiado tiempo en la mentira. Sí, Mariana Pérez trabaja en mi casa. Y sí, es sangre de mi sangre. Pero más allá del apellido, lo que importa es su valor, su dignidad, su corazón. Mariana no pidió nada, no exigió nada, solo se ganó el respeto con hechos». Y entonces giró hacia ella y la llamó: «Mariana, ven». Ella subió lentamente. Cada paso era una batalla interna. Cuando estuvo junto a él, Emiliano tomó su mano frente a todo el país. «Te reconozco, te honro. Y si la historia se repite, esta vez la contaremos nosotros». Pero mientras todos aplaudían, una figura sombría, en la parte trasera de la sala, envió un mensaje de texto: «Fallamos, pero aún no es el final. Pasamos al plan B». El eco de los aplausos en la rueda de prensa aún retumbaba en los medios. Portadas, titulares, hashtags. «Hija del imperio. Mariana Solórzano. La verdad salió a la luz». Mariana, por primera vez en su vida, sintió que respiraba como quien deja de ahogarse tras años bajo el agua. Pero la calma fue un espejismo. 3 días después, una alerta llegó al correo del Departamento Jurídico del Grupo Solórzano. Detectada transacción sospechosa desde la cuenta institucional de donaciones a nombre de Mariana Pérez. Monto: 450,000 pesos mexicanos. Destino: una cuenta en Chiapas. Concepto: consultoría externa. Emiliano recibió la noticia en medio de una junta. Su rostro palideció. «Eso es imposible. Mariana no tiene acceso a esas cuentas. Alguien usó su nombre, eso está claro», dijo su abogado. «Pero los medios no querrán pruebas, querrán escándalo». Y así fue. Esa misma tarde, Mariana Pérez, la heredera oculta, bajo sospecha de fraude. De sirvienta a ladrona de cuello blanco. Emiliano Solórzano, víctima de una impostora. Mariana fue llamada de urgencia al despacho. «Juro que no he hecho nada», dijo con los ojos enrojecidos. «Lo sé», respondió Emiliano, «pero los movimientos están registrados con tu firma electrónica». «¿Mi qué?». Ahí lo entendieron. Alguien la había suplantado, y ese alguien sabía exactamente cómo hacerlo. Isabela no ocultó su satisfacción. Esa noche en su habitación brindó con una copa de vino.
Eso te pasa por querer escalar donde no te corresponde. Pero su sonrisa se desvaneció cuando León, que escuchaba desde el pasillo, entró intempestivamente. ¿Qué significa eso, mamá? ¿Qué hiciste con Mariana? Isabela lo miró sorprendida. Nada, hijo. Mariana cometió un error. No es verdad. ¿Y por qué lo dices? Porque lo vi. Sin querer. En tu tablet. Tenía el nombre de Mariana, pero era tu correo el que abriste. Silencio. Lo vi hace unos días, cuando buscaba los videos de dinosaurios. La sangre se le heló. León, eso no era para ti. Tú la odias, y por eso inventaste todo. El niño salió corriendo. Horas después, Mariana estaba sentada en el jardín, sola, bajo la sombra de un naranjo. Emiliano se le acercó en silencio. Creo que tenemos una forma de probar tu inocencia. Le mostró una tablet. León, sin darse cuenta, había activado la grabación de pantalla mientras navegaba por el historial de su madre. En el video se veía el acceso al servidor interno del grupo empresarial, la firma electrónica copiada y pegada, el envío de dinero, todo desde el correo personal de Isabela. Emiliano respiró hondo. Esto no fue solo un ataque contra ti, fue contra mí, contra León y contra el legado de mi padre. ¿Qué harás?, preguntó Mariana con voz baja. Lo justo. Al día siguiente, Emiliano convocó a todo el consejo directivo. Con una pantalla gigante, reprodujo el video grabado por su propio hijo. Nadie podía negar lo evidente. Isabela fue citada. Negó todo. Lloró. Gritó. Acusó a Mariana de manipular a León. Pero el consejo fue tajante. Esto es una traición imperdonable. A la familia, a la empresa, al país. Esa noche, Isabela fue escoltada fuera de la mansión. No hubo escándalo. No hubo gritos. Solo el sonido de sus tacones alejándose en la oscuridad. En el vestíbulo, León abrazó a Mariana. Te dije que no dejaría que te hicieran daño. Ella lo estrechó con fuerza. Sus ojos, esta vez no lloraban de tristeza, sino de victoria. Pero cuando subieron al piso superior, un sobre esperaba en la baranda de la escalera. Sin nombre, sin remitente. Solo una nota escrita con tinta negra. Te libraste de la reina. Pero el verdadero rey aún no ha hecho su jugada. Mariana lo leyó en silencio. Y por primera vez, sintió miedo real. El sobre con la nota en tinta negra no dejaba de rondar en la mente de Mariana. Te libraste de la reina, pero el verdadero rey aún no ha hecho su jugada. ¿Quién lo había escrito? ¿A qué se refería con el verdadero rey? 3 días después, Emiliano recibió una visita inesperada en su despacho. Un hombre mayor, elegante, cabello blanco perfectamente peinado, ojos fríos. ¿Don Mateo Herrera?, preguntó Emiliano, confundido. Sí. Abogado, socio fundador y amigo íntimo de tu padre. Estoy aquí para hablarte de algo que Eduardo jamás te mencionó. Emiliano frunció el ceño. Lo escucho. El hombre sacó un sobre. Dentro, un testamento alternativo. Si algún día Mariana Pérez aparece y demuestra ser hija biológica de Ana Pérez, legítima descendiente de mi sangre, la declaro heredera única de las propiedades rurales de Chiapas, así como del 25% de las acciones del holding Solórzano. Firmado. Sellado. Notariado. Esto es real, dijo Mateo. Y con esto, Mariana no solo es una parte de la familia, es una de las dueñas. La noticia cayó como una bomba. Los medios estallaron. Los empresarios rivales comenzaron a temer. Y desde las sombras, apareció la última ficha del tablero. Una noche, Mariana regresó a su habitación. Todo parecía normal.
hasta que vio una figura sentada en la oscuridad. «No grites», dijo una voz suave. Era Julián Solórzano, primo de Emiliano, hijo del hermano menor de Eduardo, un hombre ambicioso, silencioso y durante años el verdadero aspirante secreto a la herencia. Siempre supe que habría un obstáculo, pero no pensé que sería una criada con rostro de ángel. No vine por poder, Julián. Entonces, ¿por qué te quedas? ¿Por el niño? ¿Por su padre? ¿O por ese 25% que ahora te da voto decisivo en el consejo? Mariana se mantuvo en silencio. Escucha bien, susurró. No todos los herederos necesitan oro. Algunos solo necesitan eliminar competencia. Esa misma noche, alguien saboteó el sistema de alarmas de la empresa. Al día siguiente, un contrato multimillonario fue filtrado a la competencia, y todas las sospechas apuntaron a Mariana. Pero esta vez, Emiliano no dudó. Ordenó una auditoría digital completa, y descubrieron que el acceso provenía de una cuenta ligada al despacho de Julián. No había escape. Días después, frente a la junta directiva, Julián fue desenmascarado. Pero antes de ser escoltado, se giró hacia Mariana. ¿De verdad crees que esto termina aquí? ¿Una sirvienta con apellido de oro? Jamás serás uno de los nuestros. Mariana lo miró fijamente. Entonces es bueno que yo no quiera ser uno de ustedes. Semanas después, Mariana tomó una decisión inesperada. Renunció al 25% de las acciones, traspasó las tierras rurales a una fundación educativa en Chiapas y fundó una escuela gratuita para niños con dificultades de aprendizaje, con el nombre Centro Ana Pérez, donde cada niño es visto, donde cada voz cuenta. En la ceremonia de apertura, Emiliano tomó la palabra. Mariana me enseñó que el verdadero poder no está en el apellido, sino en el propósito. Mi padre no supo reconocer a su hija. Yo casi pierdo la oportunidad de honrarla. Pero hoy, estoy orgulloso de llamarla parte de mi familia. Esa noche, mientras caminaban por el jardín de la mansión, León le preguntó: ¿Ahora vas a ser mi tía? Mariana sonrió. No. Voy a ser lo que tú necesites que sea. Y el niño respondió: Entonces, ¿puedes seguir leyéndome cuentos antes de dormir?